Damos la bienvenida en solidaridad a Emilio Gotera Sosa. Muy buenas, Emilio. Hola, Em- buenas tardes. Emilio es de la Asociación Canaria de Integración de Salud Mental Espiral y ha tenido el valor, el atrevimiento de organizar unas jornadas muy interesantes en la universidad, en Humanidades, en lo que en Las Palmas conocemos como el Obelisco, sobre salud mental. Todo una jornada allí para intentar que la sociedad entienda la situación que se vive en esta realidad. Y las perspectivas de Espiral, las perspectivas de Emilio, pueden parecer un poco radicales, pero desde luego, a mi juicio, conectan perfectamente con lo que está ocurriendo en realidad. Y yo querría preguntarle primero por esta especie de enfoque radical. ¿Tienes un enfoque radical, parte de la realidad? ¿Cómo ves tú el enfoque que haces? Vamos a ver, te comento, ¿no? Exactamente las jornadas que se celebró, son las séptimas jornadas de salud mental. Nuestra asociación de salud mental, Espiral, lleva trabajando con personas afectadas, con personas con problemáticas psicosociales desde el 2009. Estamos en una década donde la persona afectada se está organizando y tomando una acción activista y asociativa en pro a la mejor atención a la salud mental. Hago esta pequeña introducción porque nosotros, a nivel estatal, a nivel internacional, hay una corriente, como les comenté, activista y asociacionista de personas afectadas que no solamente creen en la estabilidad de la recuperación, sino que también, eh, además, creemos en la sanación. Es decir, los problemas de salud mental, bajo la óptica nuestra y desde el punto de vista de la persona afectada, suele ser consecuencia pues, de problemáticas de la infancia, como maltrato, etcétera, o situaciones de conflicto, o situaciones que cotidianamente la persona vive. Cualquier persona puede vivir una situación crítica de un conflicto laboral y perder las riendas de su vida, o personas que están en exclusión social, como no tener vivienda, no tener trabajo, no tener ingresos para poder alimentarse sanamente, pues todas esas cuestiones pues genera problemas psicosociales. Hoy en día la ciencia médica del cerebro pues no se sabe todavía totalmente de dónde proceden las enfermedades mentales, ¿no? Por eso nosotros planteamos que son problemas psicosociales, ¿no? Por Y eso te las digo, que mucha gente considerará que es una perspectiva radical frente a los que creen que es un problema que se resuelve con medicamentos, que has tenido tal problema, diríamos, neurológico o cerebral. Mira, base a la experiencia mía personal de haber perdido la rienda de mi vida, de mi cerebro, cuando joven, que fueron consecuencias y causas que conllevaron a perder las riendas específicas de la vida diaria. Y ¿qué pasa? Que yo tengo ya una cierta edad, y he aprendido en base al apoyo familiar, en base a la experiencia, a la lectura, a la información, que muchas personas afectadas pues no tienen esa formación o esa información para poder desarrollar y encauzar y madurar ese sufrimiento, pues les conlleva perder las riendas de la vida. Luego, ¿qué pasa? Que mucha gente, muchos profesionales, todavía biologistas, o muchas personas usuarias, por llamarlas así, pues creen que la salvación es el psiquiatra y es el tratamiento farmacológico, ¿no? ¿Qué pasa? La experiencia se está demostrando a nivel internacional que el fármaco no es la solución a los problemas de salud mental. Hay países que solamente dan fármaco
¿cómo se dice? Medican a las personas con tratamiento farmacológico para los problemas de salud mental en periodos determinados de su vida. Hay otros países, como en España, que lo que hace es de por vida, ¿no? Se creen muchos profesionales que la salvación es el tratamiento. Y no es eso. Nosotros lo que planteamos desde la Asociación Espiral, lo que planteamos, que es un bastón más a la hora de la recuperación o sanación, o encauzar su problemática. ¿Qué pasa? Que luego viene todo un entramado alrededor de esas personas afectadas, como son las habilidades instrumentales, las habilidades de desarrollo, las habilidades básicas de la vida, o sea, aprender a autocuidarse, el tener pues toda una serie de actividades sociales, interpersonales, etcétera. La tendencia que hay cuando se le pone una etiqueta psiquiátrica a una persona, pues la tendencia es no tiene formación, no tiene información, que no hay pocos medios de comunicación donde hablan de la formación de salud mental, donde dan pautas para superar esas emociones que tiene y aprender a encauzar, y por lo tanto cae en el pozo sin fondo y lo que hace es endiosar al psiquiatra, ¿no? A la bata blanca, endiosarla como el medio de salvación de ellos. Vamos por temas, porque tratas muchos temas para ti familiares, pero que pensando en nuestros oyentes me parece que tratas demasiados temas juntos. Vamos a ir cosa por cosa. Etiquetas. ¿Por qué haces esa crítica tan fuerte a las etiquetas, a etiquetar? Vale. Mira, una de las cosas que he aprendido yo en Espiral es el no preguntar cuando se acerca a personas afectadas, no preguntar la etiqueta que tiene o el diagnóstico que tiene. ¿Por qué? Porque todas las personas pasan por las mismas situaciones, los mismos síntomas positivos y negativos: aislamiento, soledad, abandono físico, abandono alimenticio, no cumple con las tareas, la mayoría del tiempo está sobreagotado, atendido en la cama por la sobremedicación que le dan, etcétera. Entonces, en base a eso, nosotros lo que hacemos es, en Espiral, lo que planteamos es, pues, rescatar la valía de la persona, o sea, hacer que la persona crea en sí misma y encauce la vida, ¿no? Encauce su sufrimiento, ¿no? Las etiquetas, ¿por qué las etiquetas? Vamos, usted sabe que existe el MS5 ya por lo menos, en donde el sistema actual donde vivimos, pues lo que trata es de estereotipar y etiquetar a todas las personas. E incluso las personas activistas también se le considera persona con trastorno mental, una persona que no está de acuerdo con las normas establecidas, las leyes, etcétera, y las creencias, pues se le etiqueta, ¿no? Entonces, ¿la etiqueta para qué sirve? Pues para encajonar, para humillar, por llamarlo así, para confundir a las personas de qué es eso de la vida, porque una etiqueta psiquiátrica, mucha gente se queda en la inopia, ¿sabe? Porque no tiene esa formación, y el Servicio Canario de Salud aquí en el archipiélago, pues no tiene esos medios suficientes para llegar a dar esa información a esas personas afectadas. Están súper limitados, existe una escasez de recursos humanos tremendo en el Servicio Canario de Salud, ¿no? Hay listas de espera, etcétera, ¿no? Está con nosotros también Guadalupe Morales, que se acaba de incorporar, y quería Sí, seguir preguntándole a Emilio por los grupos de ayuda mutua. ¿En qué consisten los grupos de ayuda mutua? Con respecto a los grupos de apoyo mutuo, son grupos donde pues puede haber de incluso familiares y personas afectadas, o solamente personas afectadas, etcétera, ¿no? Con respecto al grupo de apoyo mutuo, nosotros lo que intentamos pues escuchar sin juzgar y con el tema confidencial en esos grupos,
y se habla un poco de la experiencia vivida de cada una de las personas, el que quiera hablar no es obligatorio hablar, etcétera, ¿no? Entonces, con esta escucha, con ese planteamiento, pues los compañeros compañeras van aprendiendo a ver y a buscar herramientas y técnicas para salir del pozo sin fondo, ¿no? Son grupos de apoyo mutuo que algunos, pues, se puede tomar referencia también los grupos de apoyo de Alcohólicos Anónimos también, no hay ningún terapeuta en el grupo, aunque nosotros en Espiral en un comienzo pues asistía un trabajador social del Servicio Canario de Salud, del Plan Insular de Rehabilitación Psicosocial, a dar unas pautas, pero ahora el grupo funciona sin profesionales y nada, somos personas expertas que conocemos las situaciones que nos pasa a cada uno y lo que intentamos es el apoyo uno entre iguales y entre tú a tú y buscar las herramientas y la forma de salir. En esa jornada es un gusto contar aquí ahora con Guadalupe Morales Cano, porque en esa jornada aludió sobre todo a la historia de la psiquiatría, porque no todos los ciudadanos sabemos que ha habido momentos en la historia de la psiquiatría en que se han tenido prácticas muy interesantes y muy humanistas. Me llamó la atención cuando hablaste de Trieste, en Italia, e incluso hablabas de momentos históricos en los que había habido un trato mejor, por así decirlo, más científico, más humano. ¿Qué nos cuentas, Guadalupe? Bueno, vamos a ver. Históricamente, el colectivo de personas con problemas de salud mental o diagnósticos psiquiátricos o problemas psiquiátricos ha sido un colectivo maltratado, humillado, incluso en la Segunda Guerra Mundial se asesinaron a más de 350.000 personas con discapacidad psicosocial en las cámaras de gas. Entonces, bueno, yo creo que es mucho decir que ha habido elementos históricos en los que se haya tratado bien a, a- a las personas con un problema de este tipo, ¿no? Que han Todo lo sido contrario, lo que excepciones. ha sido excepciones esporádicas y dignas de tomar en cuenta, ¿no? Una de ellas, pues, es el doctor John Connolly en Reino Unido, en el hospital, en el asilo de Middle East, que ya en 1800, diría yo, treinta y tantos, puso en marcha un programa de cero restricciones, cero coerción mecánica ni aislamiento, y tuvo éxito y funcionó estupendamente. De hecho, escribió un libro que se puede acceder a él. Anteriormente a eso, hay otro momento histórico que fue en el Al-Ándalus, precisamente en nuestro país, en Granada, en los que se creó un hospital, eh, como tú bien decías, de un corte humano, donde se trataba a la gente con respeto, para empezar ya, la arquitectura invitaba a mejorar, ¿no? Porque eran espacios abiertos, con aire, había música, había fuentes y no se consideraba a una persona con un problema de salud mental, con un diagnóstico, como una persona con una enfermedad crónica, sino que era algo temporal. Salvo eso, pues la trayectoria ha sido muy lenta, muy difícil, sigue siéndolo, y es cierto que tenemos ejemplos de muy locales y muy apoyados en su momento por la clase política, que ya no es el caso, como el de Trieste, ¿no? Que gracias a Basaglia, un psiquiatra insigne, pues se puso en marcha la ley 40 en Italia, que prohibía que cualquier persona pudiera ser encerrada en contra de su voluntad, o estuviera o se la mantuviera en un recinto cerrado. A raíz de ahí nació Trieste y durante 40 años pues ha estado
en régimen abierto, no ha habido contenciones mecánicas, no se ha atado a la gente ni se le ha inyectado una camisa de fuerza química ni se le ha aislado. Desde hace unos años, desgraciadamente, con la llegada de la ultraderecha en Italia y llegando al municipio de Trieste, pues ya no están apoyando eh, esta forma de actuar, ¿no? Y están teniendo muchas dificultades. Hoy por Por hoy, eso, ¿dónde estarían las políticas, diríamos, más avanzadas, más humanistas? Hoy, ¿dónde están? Quizá Noruega a veces aluden ustedes. bueno, no, en mi opinión, yo tampoco lo sé todo, ¿no? Pero en mi opinión hay experiencias, lo que llaman buenas prácticas, que funcionan. Soteria lleva muchísimo tiempo en Finlandia, pero en realidad no se han expandido. O sea, son muy locales de las cuales tenemos que aprender, pero influyen muchos aspectos. Es que no se salva con las leyes, porque también en el mismo Italia hay zonas en las que las circunstancias no son las mismas. Y tiene una buena ley, la ley 40. Entonces, es un compendio de elementos que tienen que confluir para que las cosas cambien. Y el más difícil es el de la opinión pública, es el de la sociedad, más difícil que cualquier otro, porque ahora hablamos constantemente de salud mental desde el COVID, pero seguimos sin estar, en España al menos, siendo parte integrante de la transformación necesaria, ¿no? O sea, hay una carencia de medios, de infraestructuras, de apoyos de todo tipo y de liderazgo. Hace falta personas preparadas para lidiar con los medios, para organizar, para tener relaciones con los políticos, etcétera. Entonces, ¿estamos un poco mejor? Sí. ¿Es mejor que se hable de salud mental? Sí. Pero hay que hincar el diente, el dedo dentro de la herida. Y la base de todo es que se nos considera peligrosos, lo que es absolutamente injustificado. O sea, no Emilio, es que explícanos algo de esto, Emilio. ¿Por qué se les considera peligrosos y esto es injustificado? Bueno, yo creo que todo eso viene parte de la historia de la humanidad, vamos. De los comienzos de la historia siempre ha habido personas que rompen el molde establecido. ¿Qué pasa? Que la forma es en cómo hace que esa persona se vuelva a integrar y vuelva a la realidad, ¿no? En muchas situaciones indígenas, en poblaciones indígenas, pues tengo información de que a la persona que rompía lo establecido, las normas establecidas en la comunidad, pues les hacían asambleas. O sea, incluso en Finlandia está el diálogo abierto, es un sistema donde participa el entorno de la persona, el entorno tanto social como profesional, etcétera, y familiar, ¿no? O sea, que es que yo me recuerdo que hace muchos años atrás pensaba de que la situación mía, mi malestar, mi pérdida de las riendas de mi vida, lo hubieran causado de otra forma si hubiera empleado el diálogo abierto, que es lo que se emplea en Finlandia. Yo pensaba, mientras estaba en mi casa tumbado en la cama horas y horas, pensaba en todas esas situaciones. O sea, me hubiera estado mi vecino, mi profesores, mi entorno social, hubieran hablado en grupo conmigo y que yo quizás hubiera encasado la vida de otra forma, ¿no? Pero Mira, claro, la jornada también se habló bastante de los lobbies. Hay lobbies interesados en que esto no se atienda bien, ¿no? no lo creo. Creo que los lobbies van a, si estás hablando, si te De la, refieres al fa- de lobby.
industria El lobby farmacológica. farmacéutico va a vender sus medicinas y a que no cambie mucho el modelo, que siga siendo de un enfoque de la cronicidad y desde el punto de vista del tratamiento farmacológico. A esto, a Tampoco, esto, a esto me refiero precisamente, sí, sí, que lo expliquen un poquito más. pero bueno, eso es una encrucijada que existe hoy en día, pero no solamente con los lobbies farmacéuticos, sino con una mentalidad antigua, diría yo, arcaica, en la que el psiquiatra es el que tiene todo el poder y de hecho lo tiene legalmente. De manera que si queremos hacer un cambio de paradigma, que es una palabra muy redicha, pero es cierta, de acuerdo a la Convención de Naciones Unidas, habría que empezar por el enfoque desde los derechos, de los derechos que tienen las personas, derechos humanos para empezar, y luego todo lo que está en la Convención de Naciones Unidas. Y ese enfoque está siendo difícil porque hay resistencias importantes por parte de los sectores, como te digo, más antiguos. De manera que el activismo es fundamental, pero el activismo de abajo arriba, de arriba abajo y desde todo el punto de vista. Y la formación, porque es que sin formación, sin saber hacia dónde vamos, qué herramientas tenemos, estamos dando un poco palos de ciego. Y es lo que yo veo mucho en muchos sectores, en muchos ámbitos, ¿no? Desgraciadamente, de nuestro país. Mm, Nosotros nos movemos sobre todo, además de España, a nivel europeo y a nivel mundial. Colaboramos con la OMS, tratamos de influir en la medida de nuestras posibilidades y nos están escuchando muchísimo. Y de hecho se están recopilando las buenas prácticas de esoteria, por ejemplo, de Finlandia, pero es una buena práctica, no es algo que esté dentro del sistema de salud. Entonces, bueno, yo abogo porque aquellas personas que están en el mundo de la salud mental, que quieren luchar por cambiar las cosas, que se formen, que sean sólidas, que intenten aprender a relacionarse, que se unan con educación o con corrección, porque si no este país es que va a estar desmembrado, que lleva desmembrado en muchos aspectos y con las autonomías más todavía, porque cada región pues tiene su gobierno, tiene sus problemas, que son particulares, obviamente, pero sin fuerza no se puede hacer nada. Y hay que tener fuerza para poder cambiar las cosas. Y ya acabo, en cuanto al problema de la peligrosidad, se supone que las personas con un problema de salud mental son agresivas y peligrosas. Y se ha demostrado empíricamente con muchos estudios que los crímenes de sangre, los delitos graves, son mucho menores que los de la población general. En realidad somos mucho más susceptibles de recibir violencia que de ejercerla. Entonces, esa relación directa, salud mental, problema con violencia, es la raíz de todas las discriminaciones que hemos sufrido a lo largo de la historia. Mira, Además, di, di, me, di, Emilio. me gustaría aclarar un par de cosillas con respecto a la violencia, ¿no? Que se asocia a las personas con salud mental, ¿no? Si nos fijamos, las televisiones, los medios informativos, están en todos los domicilios de todos los ciudadanos del mundo. Y si nos vemos las noticias que ponen los informativos, casi todo el desarrollo de la información diaria es sobre violencia. El 3% de los delitos graves lo cometen personas con problemas de salud mental. Nos fijamos en las guerras que hay en el mundo, Bosnia, eh, ahora pues eh, eh, todos los países del mundo que hay guerras, existe una violencia justificada en destrucción porque
no destruye un militar y otro militar, sino destruye a la población, a niños, ciudadanos, personas, mujeres, hombres, a abuelos, a todos. Destruye a una sociedad. Entonces, eso no es violencia, eso es violencia y lo justifican. Lo justifican incluso muchos presidentes de los estados, les aplauden y dan medallas a estas personas que van a otros países o hay guerras, etcétera. O sea, es la mentalidad que hay de agresión al ser humano, ¿no? O sea, no se emplea la no violencia o no se emplea otros medios de cómo realizar relaciones entre los pueblos, sino cuando hay una serie de intereses a nivel internacional, que todo eso también es problema de salud mental. Eso es problema de salud mental también. Yo no El estoy de tema de la acuerdo. violencia que justifica los que están hoy en día al frente de el poder que hay en otros países, ¿no? Eso es violencia, eso es Guadalupe, violencia. exprésate, Guadalupe. No, yo creo que lo he entendido mal, o sea que no creo que Emilio haya querido decir que también es un problema de salud mental la violencia que hay en el mundo o que la Ah, provocan personas que tienen un problema de salud mental. Creo que es un tema distinto. Nuestro claro. problema es que la discriminación que padecemos está fundamentada en que somos violentos y a partir de ahí ya se ha construido todo un sistema de marginación, de falta de posibilidades, de respeto, de dignidad, y ese es lo que hay que destruir como sea, o sea, poco a poco, ¿no? Ahora, por ejemplo, la OMS tiene un programa, eh, tenemos una coalición paneuropea, ¿no? Con muchos, tres o cuatro vertientes. Y una de ellas es el estigma. Pero si nos quedamos en el estigma, le hemos fastidiado, en mi opinión, y se lo he dicho y lo trabajamos. ¿Por qué? Porque nos quedamos solamente en un aspecto social, en un aspecto de buena voluntad, de pedir que otros cambien porque sí, ¿no? O sea, si lo contemplamos desde el punto de vista de la discriminación, eso va en contra de la ley, va en contra de la Constitución, va en contra de un montón de artículos. Entonces, vale, hay que luchar contra el estigma, pero centrémonos en la discriminación. Eso es lo que quería decir, más o menos. Vamos con otra cuestión, porque a veces se dice que al final personas con estos diagnósticos de salud mental, donde acaban es en la cárcel, que eso también es una cosa terrible, ¿no? Alcoholizados y con adicciones. Y, por supuesto, el problema de las cárceles es un problema absolutamente vergonzoso, que se denuncia desde varios ámbitos, que se hace apenas nada y que el defensor del pueblo, una vez al año, pues saca su informe en el que se han visitado un número de cárceles y expone sus conclusiones, pero es que hemos estado ocultos y seguimos estando ocultos. Y yo creo que o ahora hacemos algo o ya vamos a volver a que nadie se acuerde de nosotros. Esta ola del COVID hay que agarrarla y ser parte de la conversación y estar ahí. El problema de las cárceles es brutal, es vergonzoso. Emilio, ¿cómo lo ves? Pues estando en la reunión ayer con el director general de salud, había estaba una asociación que se llama Itaste 100 y había entre ellas una persona, una trabajadora social del Salto de abajo, del Salto, ¿cómo se llama? Tanto del Negro. Juan Grande, la cárcel de Juan Grande en Gran Canaria. Y comenta de que el número de personas con problemática dual o droga o tema de salud mental solo es bastante alto dentro de la población que está recurrida. ¿Qué ocurre? Que luego el vínculo que hay entre
la CALSI y el servicio de la red de salud de mental en Canarias, pues prácticamente no hay vínculo, no hay vínculo. O sea, ahí las personas que están afectadas de salud mental lo solucionan como pueden, pero que no tienen ese vínculo con la red de salud mental en Canarias, ¿no? Y entonces Mira, eso en la jornada se habló reiteradamente de que posiblemente no eran necesarias las unidades de hospitalización, que podría hacerse a domicilio. Sí, Esto, por favor, pueden explicarlo, porque sí, eso lo hemos. perplejo cualquier ciudadano medio se queda perplejo ante que se pueda hacer esto y no se haga. Pues exactamente, mira, nosotros estuvimos 4 años y medio en un proyecto europeo de Horizon 2020 de investigación y de formación. Y formamos a equipos multidisciplinares en 5 países europeos en los que se incluía a un par trabajador, a una persona con un diagnóstico que formábamos y se convertía parte de ese equipo. Funcionaron. En algunos países no se les pudo pagar a los trabajadores pares porque su legislación no lo autorizaba. Hasta ese punto llegamos. A- en Rumanía, por ejemplo, para que una persona con un problema, con un diagnóstico que está siendo tratada, trabaje, tiene que pedirle permiso al médico de atención primaria. Y este médico jamás se lo dará. De manera que nuestras compañeras, las que formamos en Rumanía, no pudieron cobrar. Pero al margen de eso, fue un éxito. Se demostró científicamente lo beneficioso que era para todos, sobre todo para empezar, para los pacientes a que se atendía. El número de hospitalizaciones, cómo se reducía, la calidad de vida. Eh, También una lucha contra el estigma, porque en los propios equipos había un psiquiatra, un psicólogo, un trabajador social y el trabajador par. Pues esa forma de trabajar codo a codo pues hizo que se conocieran desde otros ángulos y luego puso en relieve la importancia de la experiencia de esas personas, porque muchas veces, muchísimas, y está también tabulado, los propios pacientes que estaban en crisis pedían estar en contacto con los pares trabajadores de estos equipos. Eh, ¿Por qué no se hace? Porque no hay voluntad política, porque dura pero, demasiado poco. Guadalupe, por favor, explica un poquito qué es el trabajador par. El trabajador par es una persona con un diagnóstico que se convierte en este caso, en parte de un equipo multidisciplinar de atención domiciliaria para evitar que los pacientes tengan que ir al hospital para empezar a hacer la vida comunitaria dentro del barrio, irse a tomar un café, tener unos contactos. Entonces, fue una figura revolucionaria que iniciamos nosotros, la Fundación Mundo Bipolar. Entonces, a todas luces, eso fue positivo. O sea, desde el punto de vista científico, personal, en la lucha contra el estigma, etcétera, etcétera. Eso va calando poco a poco, pero desgraciadamente estamos haciendo más cosas desde arriba que desde abajo. Y ese es el problema, porque mientras que no haya una revolución que venga desde la base, es muy difícil cambiar las cosas. Luego los políticos, ya sabemos todos, tienen un mandato de 4 años, tienen 1000 cosas encima de la mesa. Es difícil también que ellos tomen decisiones, pero algunas se están tomando y muchas vienen porque desde Europa les invitan, les instan y les dan fondos para ello, que es un. Emilio, ¿cómo? Con respecto a nosotros, lo que estamos planteando en Canarias es el reconocimiento de la figura del promotor de salud mental o experto por experiencia. Esta figura es una figura donde es una persona con un poder de resiliencia bastante alto, con un poder de cuidado, de autocuidado,
y una experiencia vivida, una persona que ha pasado un problema psicosocial y con una formación adecuada, aparte de la experiencia vivida de esa persona dentro de su problemática, puede ayudar a apoyar a otras personas a salir del pozo sin fondo, ¿no? ¿Qué pasa con esta figura? Pues existen otros estados que lo tienen en vigor. O sea, está esta figura trabajando como persona experta dentro del equipo de trabajo de salud mental, como un profesional más. Con eso tendría bastantes beneficios, no solamente a niveles sociales, sino económicos. Beneficios económicos, pues se evitarían muchísimos reingresos e ingresos en hospitales. Sale más caro mantener una persona con una crisis dentro de un hospital que contratar a una persona como promotor o experto por experiencia. Esta figura la queremos y se ha hablado en el Plan de Salud Mental de Canarias, el primer Plan de Salud Mental de Canarias, que se planteó la salud mental en este plan por primera vez en Canarias y se recogía la figura del experto por experiencia o promotor de salud mental. ¿Qué pasa? Que esta figura, pues no hay voluntad política por parte de las instituciones de que estas figuras pues se reconozca a nivel de credenciales y que sea contratado por los servicios, por la red de salud mental como un profesional más. También es importante que no se dificulte el acceso al trabajo. ¿Cómo está la vida laboral de estas personas con alguna dificultad psicosocial? Pues tenemos el índice más alto de todas las discapacidades, 10 puntos por encima de paro, en relación a una persona invidente, por ejemplo, que está arropada, amparada, promovida por la ONCE. En nuestro caso no hay tanta diferencia entre hombres y mujeres, pero sí es cierto que el nivel de paro es inmenso. Y si tenemos en cuenta que una pensión no contributiva pues ronda los 400, yo creo que ha llegado ya a los 500, es imposible que esa persona pueda ejercer su vida plenamente o dignamente, ¿no? Mm. Entonces, Emilio, hay, ¿cómo es esto? Vamos, con respecto a la incorporación de las personas afectadas, yo comentarte, eh, existe gente muchas personas que le aconsejan a los mismos familiares a estas personas, algunas cobran pensiones no contributivas, y le aconsejan a los familiares, te lo digo por experiencia, de que no trabaje, que no haga nada, que no estudie, para que no le quite la pensión de 400 y pico euros, ¿no? Que es la no contributiva. O sea, Mm. muchos familiares aconsejan a estas personas afectadas que no trabajen, ¿no? Hay otras personas que tienen otro espíritu de lucha y de enfrentarse a la vida y hacer al trabajo. Yo le quería comentar, y gracias por la pregunta, que a nivel estatal y en Canarias sobre todo, existe un reglamento en el Centro de Valoración de Discapacidad del Gobierno de Canarias, un reglamento donde las personas con el 65% en una patología como la salud mental, pues no le abren las puertas a acceder a la función pública. O sea, que no lo dejan ni examinar para la función pública, yendo por las plazas restringidas. ¿Qué pasa? Que luego este tipo de personas son contratadas con ese tanto por ciento, son contratadas por centros especiales de empleo o empresas privadas que los contratan con este tanto por ciento, pero la función pública, el Centro de Valoración de Discapacidad, no le da la idoneidad al puesto de trabajo para que pueda mejorar su condición económica y tener un trabajo digno en la función pública. ¿Qué pasa también? Que este mismo centro de valoración no son capaces de entrevistar a estas personas para ver las cualidades que tiene para poder optar a ese puesto de trabajo. Compañeros que se han intentado opositar
a peón de carretera y limpieza al Cabildo de Gran Canaria, pues no le dan la idoneidad al puesto de trabajo, el centro de evaluación de discapacidad, por tener ese tanto por ciento, el 65%. Y así hay un montón de discriminación. Y luego, empresas privadas, como les dije, los contratan, o centros especiales de empleo los contratan, ¿no? Es Los lamentable. contratan pero más barato. Ahora sí que tenemos una buena noticia, ya te lo expliqué, te lo conté, Emilio, que el defensor del pueblo ha dirimido en relación a una persona con una discapacidad por problemas de salud mental que opositaba y que al final no le dieron la idoneidad eh, por un diagnóstico. Entonces ha dirimido ya que esto es inconstitucional y que no, y que ya ha sentado precedente. Y a partir del año que viene esto será mm, aplicable a todo el territorio español. Muy bien. Emilio, cuéntanos un poco de esto que decía Guadalupe, de que tiene que venir desde abajo. Tú insistes mucho en que Espiral es una asociación autogestionaria y horizontal. Cuéntanos un poco de esto también para animar Sí, a nuestros oyentes. sí, está claro que todas las mejoras y cambios y las transformaciones pues surgen con el planteamiento y la nueva mentalidad y el cambio de paradigma a nivel de la población. O sea, nuestra asociación es una asociación donde tratamos a personas afectadas, tratamos a personas entre iguales. O sea, somos una asociación donde no somos empresas donde exigimos cuotas ni nada de eso, son aportaciones voluntarias. Nuestras actividades, que tenemos varias, que ofertamos varias, pues lo organizamos a base de pues distribuir una revista que elaboramos nosotros mismos y intentar que la gente la quiera, y con ese dinero pues un poco eh, pidiendo limosna, pues llamarla así, a las corporaciones municipales, pues hacemos nuestra labor, nuestra actividad. Nuestra asociación es una asociación que actúa como trampolín, no es una asociación de por vida. Aquí lo que se intenta es que la gente se forme, que se integre y que realice la vida como persona integral y persona natural y persona, pues, como cualquier otra persona, con normalidad, ¿no? Entonces, Muy Guadalupe Morales Cano y Emilio Gotero Sosa, nos alegra mucho contar con ustedes. Guadalupe, una palabra más si quieres, y Emilio, para cerrar Bueno, este espacio. yo creo que afortunadamente ya van apareciendo grupos de personas más jóvenes que nosotros, que tenemos que dar ya paso a las nuevas generaciones, que están muy bien preparadas, que están luchando y que tienen las cosas claras. Entonces, este es nuestra gran esperanza. Y creo que a pesar de los aspectos negativos que se han planteado aquí, vamos avanzando un poco. Y Muy bien. prueba de esto es el interés que suscitamos. O sea que muchísimas gracias por la invitación, Eugenio, y hasta pronto. Un placer, Emilio. ¿Qué nos dices para cerrar? yo lo que pido, pues, ilusión, esperanza. En la vida, los problemas, los que tengan solución, se busca la solución, y los que no, dejémoslos apartados, retomémoslos en un futuro e intentar eso, tener ilusión y esperanza en la vida, que del pozo sin fondo se sale. Un fuerte abrazo. Gracias. Adiós.